Muy buenos días. Somos el equipo 2 de amplificadores operacionales y vamos a hablar sobre aplicaciones no lineales. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre los rectificadores de precisión. En este caso vamos a poder ver que en nuestra simulación tenemos tres diferentes casos, en los cuales vamos a ver rectificadores, rectificadores de media onda, rectificadores de onda completa. Bueno, vamos a empezar primero viendo cuál sería nuestra gráfica de rectificadores de precisión. En este caso tenemos una gráfica que nos muestra más o menos cómo es la cantidad de voltaje que se tiene entre ellas. Sin embargo, vemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Podemos ver aquí cómo es que se simula la gráfica. Y en este caso, pues vemos cómo se representa. Sin embargo, nosotros queremos un rectificador de precisión en el cual nosotros podamos ver lo que serían las ganancias de este voltaje, por lo cual nosotros hacemos el uso de el cual sería de media onda. Bueno, vamos a pasar a un poquito de la definición de media onda. Cuando es necesario rectificar señales de voltaje muy pequeños, se puede decir que nosotros utilizamos estas, debido a que tiene menores voltajes de voltio o de voltaje. El problema es que al usar un diodo para realizarlo, no sirve, ya que de por sí el diodo se comería gran parte de la señal dejándola casi cercenada. Por ende, para poder solucionar este problema, se desarrolla un circuito que mediante un amplificador proporcional, una resistencia y un diodo rectifica la señal de una manera perfecta. Este circuito se conoce como el nombre de rectificador de precisión y en este caso sería el de media onda. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre su funcionamiento. Durante el semiciclo positivo, el amplificador operacional se comporta como un amplificador seguidor. Este es el ejemplo que podemos ver de nuestro circuito. Sería nuestro circuito, vemos el voltaje de entrada, vemos el voltaje de salida, los cuales están representados igual en nuestra gráfica interactiva. Este voltaje nos da un voltaje en seno, igual aquí, un voltaje en seno. Y podemos ver aquí claramente cuál es la diferencia entre este y este. Vamos a ampliar un poquito lo que sería esto y vamos a verlo cómo se vería más grande. Aquí podemos ver claramente cómo se está representando y lo vemos de una manera mucho más detallada. En este caso sería de media onda. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta esto, también tendremos en cuenta de que hay fórmulas en este aspecto. Para el caso de esto sería para la salida de BO, en la cual vemos el circuito, que sería BO es igual a BI. Voltaje de entrada sería igual a voltaje de salida. Entonces, vamos a ver cómo un voltaje del diodo, en este caso, dependiendo del tipo que sea, de que estemos manejando nuestro circuito, va a ser dependiente de si es de silicio, el cual sería de 0.7, o si es de germanio, que es de 0.3. Durante el semiciclo negativo, el diodo se pondrá en circuito abierto y el amplificador operacional funcionará como comparador. Así que la salida del circuito BO será tierra, 0 voltios, y la salida del amplificador BO será volt. Esto se puede ver claramente en la gráfica. Entonces, hasta aquí, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la onda completa. Al igual que en el caso de lo que sería la media onda, vemos que en la onda completa también es necesario rectificar las señales que tienen una baja amplitud de voltaje. Sin embargo, esto se puede generar mediante dos formas, al menos en este caso, que sería un puente rectificador y un transformador. En este caso o en este ejemplo vamos a utilizar lo que sería un transformador. Sin embargo, esto no debe de alterar nuestro resultado debido a que nos debe demostrar las mismas variables o las mismas características que al hacerlo con un puente rectificador. Entonces,
podemos ver de que para poder solucionar problemas, en este caso de cuando se tiene un bajo voltaje, utilizamos esta herramienta, igual que de media onda. Entonces, vamos a ver cómo consta de una fuente. Vemos que también tiene un transformador, 2 diodos y una resistencia, por lo que es capaz de hacer exactamente lo mismo que el rectificador de media onda, solo que tiene diferentes características y es lo que vamos a ver justo ahora. Bueno, vamos a ver el funcionamiento. El funcionamiento es que durante el semiciclo positivo, el diodo queda en circuito abierto. Entonces, el primer amplificador queda configurado como comparador, por lo que la señal sigue de largo de la entrada y de la salida. Entonces, durante el semiciclo negativo, el diodo se pone en corto. Entonces, el primer amplificador se comporta como un amplificador inversor, por lo cual la señal de entrada es invertida y amplificada por 1, tal cual como se muestra a continuación. Vamos a ver si es cierto y vamos a ver si es cierto que se cumple, por lo que vamos a correr la simulación. Ok, aquí podemos ver que está nuestro canal A y B. Nuestros canales A y B están encendidos, los tenemos posicionados de tal manera que queden así y podemos corroborar que efectivamente se cumple lo que nos dice la característica, por lo cual podemos ver cuál es la diferencia que marca entre un amplificador de precisión de media onda y una de onda completa. Por lo cual ahora procederemos con los siguientes temas. Bueno, aquí veremos el amplificador operacional, la forma de configuración que se necesita para poder aplicarlo en un tipo de multiplicación. En este caso sería el amplificador de multiplicación, el cual multiplicará a dos señales de entrada que se le proporcionará. En este caso acá vemos la primera entrada y acá vemos la segunda entrada. Y en este voltímetro veremos el voltaje multiplicado de ambas entradas. Podemos observar que implementamos 4 amplificadores. En este vemos con su respectivo retroalimentación. Implementamos igual transistores 2 bipolares, 2N, 2222. Igual resistencias con la misma resistividad. En este caso 40K. Le pusimos este valor para que sea un poco más preciso los valores al multiplicar. Entonces, podemos observar que en la primera entrada proporcionamos un valor de, 2 volts. Y en la segunda entrada, un valor de otros 2 volts. Entonces, si hacemos la multiplicación 2 por 2, debe ser 4. Vemos 2 y 2. Debería darte el valor de 4 volts, que es el que se ve acá. Entonces, es correcto. Bueno, verifiquemos otro valor. Acá vamos a poner un 3. Y aquí un 2. No está bien, perfecto. Entonces 2 por 3 debe ser 6. Y vemos como el valor es muy cercano a 6, 5.99 volts. Aquí tenemos 3 volts. Acá podemos proporcionar otros 3 volts. Pues 3 por 3 debe ser 9. Entonces, checamos. Y vemos efectivamente 8.97. Muy cercano a 9 volts. Esto es por los tipos de amplificadores que estamos utilizando y la resistencia, los valores de resistencia. Bueno, como último podemos comprobar con otro valor, por ejemplo 7. Y en la segunda entrada ponemos 2. 7 por 2 pues debe ser 14. Y vemos que efectivamente 3.9, muy cercano al 14. Y con esto vemos cómo sería la configuración adecuada para poder realizar un multiplicador de 2 señales utilizando amplificadores operacionales. A continuación les voy a presentar el amplificador divisor. Acá tenemos un circuito formado por 4 amplificadores operacionales 741, 4 transistores 2N2222,
4 resistencias de 100 kiloohms en las respectivas fuentes y un multímetro que nos va a ayudar para observar el voltaje de salida. Veo el amplificador divisor es una configuración no lineal del amplificador operacional, que en este caso tiene la función de dividir la señal de dos entradas. En este caso sería la señal de la entrada A del amplificador 1 entre la señal de la entrada B, que sería el amplificador 3, proporcionándolos el resultado en la salida del amplificador 4. Entonces básicamente lo que hace esta configuración es dividir la señal de entrada A entre la señal de entrada B, y a continuación vamos a poder ver el resultado. En este caso sería la entrada A, que sería de 9 volts, entre la entrada B, que sería de 3 volts. Entonces en el resultado vamos a ver, en el multímetro vamos a ver un resultado aproximado a los 3 volts. Aquí, como podemos observar, nos arroja un resultado de 2.97, que vendría siendo un resultado muy aproximado a los 3 volts, y pues esto se debe a que pues hay unas pérdidas, ¿no?, en el amplificador, y no arroja el resultado exacto. Podemos variar los valores. En este caso vamos a meter 10 volts y vamos a meter en la entrada de 2 volts y vamos a ver un resultado aproximado a 5 volts. De aquí podemos ver que dice 4.958 volts, que es un resultado muy aproximado a los 5 volts. Ese sería prácticamente el funcionamiento de nuestro amplificador divisor. Entrada A entre entrada B y la salida BO nos la arroja acá. Entrada entre entrada B nos da BO. A continuación les voy a presentar el amplificador logarítmico. Como podemos observar, para este circuito, en vez de la resistencia en la retroalimentación, se coloca un diodo. Aquí tenemos nuestro generador de funciones, seguido de una resistencia de 10 kiloohms, que irá conectado a la terminal inversora del amplificador. A la terminal no inversora la tenemos conectado a tierra. Aquí tenemos la alimentación. Y bueno, lo que hace este circuito prácticamente es, a la salida, tendremos un voltaje proporcional al logaritmo natural del voltaje de entrada, multiplicado por una constante. Aquí tengo un osciloscopio para que se pueda apreciar la simulación. Y aquí está. Se puede observar la curva característica del logaritmo, que es esta. Esta que tenemos aquí es la gráfica del logaritmo natural. Aquí vendría estando el 0 en nuestra señal de entrada, el 0. Y aquí estaría el 1. Y vemos cómo va tomando la forma del logaritmo. Ahora tenemos el amplificador exponencial. El amplificador exponencial en la salida nos devuelve una función exponencial de la señal de entrada. El circuito está conformado por un amplificador operacional, una resistencia de retroalimentación conectado en la entrada inversora, un diodo y un generador de funciones, y tenemos colocado un osciloscopio que nos ayudará a ver las señales. Procedemos a simular.
Y aquí tenemos lo que es la señal exponencial. Como se puede ver, cuando en la señal de entrada empezamos a tener valores negativos, en la señal de salida empieza a tener valores positivos. Y sucede lo mismo cuando la señal de entrada empieza a tener valores positivos, la señal de salida empieza a tener valores negativos. Y aquí se puede ver lo que es la función exponencial. Aquí está la función exponencial igual. Por lo que podemos decir que el propósito del circuito se cumplió, que es devolvernos una señal exponencial de la señal de entrada.